Al regresar del cautiverio babilónico, el pueblo judío comenzó a reconstruir lentamente la ciudad de Jerusalén. El Antiguo Testamento encierra sus relatos históricos con la reconstrucción de las murallas y del templo. Pero, ¿qué sucedió en la ciudad entre esta reconstrucción y la llegada del Mesías? ¿Qué información histórica presenta la ciencia y los escritos extrabíblicos sobre este período, el llamado intertestamentario? ¿Cómo Jerusalén alcanzaría el gran esplendor que la historia y las escrituras presentan para el primer siglo? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Cuando hablamos de Jerusalén y del Segundo Templo o el periodo del Segundo Templo, tenemos que ser cuidadosos de no confundirnos, porque el templo que fue reconstruido en el tiempo de Zorobabel, Josué, Ageo y Zacarías no es el templo el cual tenemos en los tiempos del Nuevo Testamento. Ese templo era un templo sencillo, un templo bastante básico, que realmente tenemos muchos de los que lo vieron y habían visto el templo anterior, que lloraron, que rasgaron sus vestidos. Sin embargo, Zacarías promete que ese templo, durante el tiempo que el Mesías viniese, sería honrado por la presencia de aquel Mesías, el Hijo de Dios. Y por esa razón era más importante que el templo salomónico. En cuanto a la reconstrucción de Jerusalén y los cambios que pudieron haber habido hasta el tiempo de Herodes, estamos hablando en este momento de la época griega, que fueron los sucesores de los persas, es decir, después que los persas perdieron su poderío en el antiguo cercano oriente, Alejandro Magno ocupa el lugar, el vacío dejado por un imperio, y los griegos pasan a gobernar en toda la región del Mediterráneo y de todo el cercano y lejano oriente. Tenemos que reconocer que el templo era central para la vida judía, tan especial que cuando Alejandro Magno viene y pasa por esta área, él hace sacrificios y da ofrendas para el templo. Pero eso no fue la actitud de todos los griegos. A pesar de que los griegos usualmente eran tolerantes con otras religiones, cuando se dividió el imperio en sus didacoí, en sus generales, tenemos a Ptolomeo en el sur, centrado en Egipto, y tenemos a Seleuco en Siria. Palestina quedó bajo la influencia de los Ptolomeos, y ellos no se metieron con el templo ni con Jerusalén. Jerusalén simplemente se quedó como una ciudad provincial al borde de la frontera con sus amigos y a veces enemigos en Siria, los seleucidas. Pero esta era una importante ruta comercial. Por esa razón había tensión entre estas dos naciones. Llega el punto en que los seleucidas, ellos logran conquistar la parte sur de su imperio y entonces toman a Jerusalén como parte de su hegemonía, controlando así las rutas comerciales que venían desde Arabia Saudita y salían hasta el Mediterráneo. Y es en ese momento, ya para el segundo siglo, cuando los seleucidas comienzan una campaña más agresiva de helenización. Ya habían aparecido algunos gimnasios, habían aparecido algunos templos paganos en algunas áreas, costumbres, afeitarse, costumbres que eran más occidentales. Y es la primera vez entonces que Jerusalén es forzada a ser una ciudad occidental. Hasta ese momento dado, Jerusalén había mantenido su carácter oriental, pero ahora a la fuerza quieren convertirla en una ciudad occidental. Y es ahí donde entra Antíoco Epífanes. Él, con su desquiciada forma de gobernar, él trata de obligar a los judíos a ser griegos. Él inclusive en el altar
comienza a hacer sacrificios de cerdos. Él obliga a los jóvenes a estar en el gimnasio, prohíbe la circuncisión y tenemos una tensión increíble, un choque entre la cultura hebrea y la cultura griega. El templo, siendo tan central y siendo tan especial para la mente judía, una vez es violada su santidad, comienza la guerra. Tenemos la revuelta de los macabeos y cómo finalmente ellos logran sacar y desplazar a los griegos. Una de las herencias de la Revolución Macabea es la fiesta de Hanukkah, conocida también como la fiesta de las luces. Esta celebración judía conmemora el milagro de los 8 días que la menorá quedó encendida teniendo aceite apenas para uno. Luego a los macabeos, los asmoneos son los que dominaron la región de Judá, y justamente fueron los sacerdotes reyes los que al entrar en conflicto entre sí, permitieron que el poder romano interviniese políticamente en la ciudad. Ya para el año 64, Pompeyo llega a esta región. Vemos que los asmoneos cometen el error de aliarse con los partos, que eran los enemigos de los romanos. Y ahí el oportunista rey Herodes, en este caso era el joven Herodes, se convierte en el procurador, en el encargado al principio de la parte norte de Galilea. Él tiene que pelear su batalla para él seguir ganando el territorio. Samaria, claro está, con el apoyo de los romanos. Después llega a la región de Judea y finalmente llega a la frontera con Egipto. Pero lo interesante de Herodes es que él logra manejar sus alianzas en favor suyo de una forma sin igual. Él, al reconstruir a Jerusalén, él se está ganando a los judíos, embelleciéndola. Él pudo manejar una alianza con Marco Antonio y más adelante con Octaviano, que es Augusto, que lo vemos convertirse en el primer emperador de Roma. Y él, manteniéndose en el poder, quiere agradar a los judíos, reconstruyendo el templo de una forma magnífica, impresionante. Y ahora Jerusalén toma un carácter romano, teniendo gimnasios, acueductos, tenemos villas, tenemos caminos, tenemos todas las instituciones que tenemos en Roma, la vemos. Y hasta el día de hoy debemos reconocer que Herodes fue grande, porque la época de oro de Jerusalén fue en el tiempo de Salomón y en el tiempo de Herodes. En realidad, si hay algo que se destaca del rey Herodes es su fanatismo por la construcción y por dejar obras extraordinarias. Indudablemente, Herodes puede conocerse como uno de los reyes constructores y de ver hoy lo que él hizo, indudablemente fue uno de los reyes que dejó su huella como constructor en la humanidad. Es cierto que muchas de las cosas que construyó, muchos de los monumentos o de las cosas que construyó Herodes en Jerusalén y en el área de los judíos no fue tomada con demasiada aceptación de parte de los dirigentes, como el teatro, el hipódromo, gimnasios y estas cosas que eran tenidas como abominación por los judíos. Pero, por ejemplo, todo lo que fue la construcción o remodelación de la zona del templo, Herodes, desde el monte Moria, toda la colina oriental hasta el monte de Sión, llenó toda toda esa área con una explanada impresionante, respetando lo que era, digamos, el santuario, el templo, pero agrandó todo el perímetro del área del atrio. Hizo esas murallas impresionantes que hoy, bueno, se conocen como sería el Muro de las Lamentaciones, que es lo que queda de aquella época. Fueron como un relleno de 16 hectáreas, lo que se conoce hoy como la explanada del templo. Una obra maravillosa. Bueno, Herodes también construyó su palacio de invierno en Masada y otras construcciones, el Herodium, la tumba que digamos que finalmente él no usó y que finalmente fue sepultado en el Herodium. Pero lo que llama mucho la atención fue el trabajo que hizo con el templo, de lo cual testifica Josefo y otras escrituras de otros textos de aquel tiempo. El período del primer siglo fue uno de los momentos de mayor esplendor de Jerusalén, no solo políticamente y por los avances arquitectónicos, sino también
desde el punto de vista religioso con el surgimiento del cristianismo, pero esta gloria no se mantendría hasta el fin del siglo I, cuando la capital judía es destruida nuevamente. La ciudad de Jerusalén, que era una joya dentro del Imperio Romano, aún para los romanos, fue lo que los discípulos le enseñaron llenos de orgullo y satisfacción a Jesús. Pero Jesús tristemente les aseguró que no quedaría piedra sobre piedra. Hoy tenemos el privilegio de ver un retrato que Jesús vio hace 2000 años atrás. Mientras Él estaba descendiendo del Monte de las Olivas, Él miró hacia Jerusalén y Él vio un retrato que ustedes y yo podemos ver hoy. Está en el Arco Triunfal de Tito en Roma. Sí, esa misma escena que se encuentra allí plasmada en piedra fue lo que Jesús vio. Él contempló mientras el enorme menora, el candelabro sagrado, era llevado y cargado por los ejércitos romanos. Él vio el dolor, el llanto, la muerte, la sangre que corría. Y esto sucedió en el año 70 después de Cristo. El general Tito llegó a Jerusalén porque hubo una serie de sublevaciones, más o menos comenzando por el año 66, y una serie de sublevaciones judías, el deseo que tenían ellos a través de ciertos grupos que se sublevaban, como los zelotes, querían desalojar a las tropas romanas de la ciudad de Jerusalén, terminar con el control romano, con lo que ellos decían una opresión que para ellos ya era asfixiante. Querían terminar, purificar la ciudad y recuperar el dominio que en un tiempo había sido, digamos, algo exclusivo de la monarquía hebrea. Querían volver a los tiempos de David, al tiempo de los macabeos en todo caso, y volver a recuperar la independencia, cosa que para los judíos resultó imposible, porque las tropas romanas llegaron, digamos, redoblaron ya su presencia en el lugar y comenzaron a atacar, puesto que los judíos se habían encerrado en Jerusalén. Y lo más lamentable de todo, pese a las indicaciones y advertencias de Tito que no destruyeran el templo, pero parece que algunos soldados exaltados con el momento de la guerra, de la batalla, algunos tiró una tea encendida por alguna ventana, cuenta la tradición judía, y definitivamente en el año 70 el templo fue destruido. Jesús, en su sermón profético, Él usó tipología, dándoles una vislumbre acerca de las escenas finales, cuando su retorno sería una realidad, usando como ilustración la destrucción de Jerusalén, aquella ciudad soberbia, ahora en manos de judíos que esperaban a la fuerza, según como sus seguidores también lo querían, a la fuerza querían establecer el reino y el Mesías, pero tristemente fracasaron y la ciudad fue totalmente destruida. La historia de la ciudad de Jerusalén está llena de batallas, sitios, destrucciones y reconstrucciones. Aunque la conquista de Tiro fue devastadora, años más tarde otro emperador romano investiría contra la capital judía y definitivamente la devastaría. ¿Qué consecuencias esta tercera destrucción traería al judaísmo y al cristianismo? Jerusalén, aunque fue destruida de forma completa, del templo no quedó piedra sobre piedra, aún así vemos que muchas familias regresaron y la ciudad continuó siendo ocupada. Hubo continuidad con la población anterior. De las cerámicas que encontramos de ese tiempo, vemos que no hay una ruptura, sino que continúa el mismo tipo de cerámica, del mismo tipo de alfarería, de lo que fue antes y después de la destrucción. Sin embargo, ya para el año 135, nuevamente la revuelta se estaba gestando. El emperador Adriano sofocó las revueltas que comenzaron
a surgir, a generarse. Los rabinos de la época apoyaban a ciertos líderes como Simón Bar Kokhba, uno de los más famosos revoltosos y digamos líderes de la independencia de Jerusalén de esa época. Y lamentablemente esta tercera destrucción posiblemente haya sido la peor masacre de judíos de aquellos tiempos, haya sido también la peor destrucción de Jerusalén. Adriano arrasó con todo lo que había, con todo lo que quedaba de la destrucción y reconstrucción después posterior después de la invasión de Tito. Él no deja nada de la ciudad anterior, casi nada, porque aún así todavía tenemos rastros de la ciudad romana, pero él realmente cambia la estructura de la Cardo Maximus, la carretera de norte a sur. Él reestructura el plano de las calles. Él la llama Aelia Capitolina y no permite que los judíos entren. Es una ciudad para veteranos romanos y para otros habitantes, pero los judíos no podían entrar. Miles y miles de judíos fueron muertos, crucificados, y el Talmud, la Misná y otros libros testifican de la tragedia vivida por Jerusalén en esta tercera destrucción. Esto es bien significativo para los cristianos, porque aquellos cristianos que querían volver a la ciudad no querían identificarse con el judaísmo, y por tal razón muchos de ellos dejan de guardar el sábado bíblico. El área del templo es dedicada a Júpiter. Tenemos que los lugares sagrados, los lugares que se relacionaban a la vida de Jesús, son retomados y se hacen santuarios a Venus y a Apolos. Y durante ese tiempo, después del año 135, después del segundo siglo, vemos una situación muy difícil, muy complicada para aquellos que querían seguir el Mesías dentro de Jerusalén. Luego de la reforma política y religiosa realizada por Adriano, algunos siglos se pasarían hasta que Jerusalén recuperara su prestigio como ciudad cristiana. ¿Cuál fue el principal evento que desencadenó esta reforma y qué legado cultural y religioso dejó hasta la actualidad? Ya para el siglo IV, el Imperio Romano estaba en la parte de Occidente, estaba debilitándose. Tenemos guerras entre los mismos romanos y Constantino es quien finalmente gana la batalla en su entrada triunfal a Roma, y él abraza el cristianismo convenientemente en vista de que los cristianos eran tantos los que había dentro del imperio, y para conseguir su apoyo él se convierte al cristianismo. Su madre sí era cristiana, y ella, después de él adoptar el cristianismo y después de convertirse en el emperador de Roma, de establecer el día de culto, ya en el 321 tiene el domingo juntamente con el sábado, por lo menos hasta ese momento así es que se guardaba. Entonces en Jerusalén hay un cambio. Estos templos que estaban dedicados a dioses paganos, muchos de los lugares santos que habían sido blasfemados por las autoridades romanas, ahora son identificados: el lugar de la sepultura, la piscina de Betesda, vemos a Belén, vemos diferentes lugares, algunos con evidencia arqueológica o a tradición oral que era bastante confiable, y otros con evidencia no muy clara, los cuales si nosotros pudiésemos cuestionar. Cada uno de estos descubrimientos de estos lugares tiene que ser estudiado de forma individual, porque algunos tienen historias bastante concretas y otros las historias son más anecdotales y más tradiciones que realmente veracidad. Aunque Jerusalén sea un punto de referencia para el judaísmo y el cristianismo, en la actualidad esta ciudad también tiene una gran importancia para el islamismo. ¿Cuándo los islámicos llegan a la ciudad sagrada y cómo consiguen establecer sus raíces allí? Para el siglo VII tenemos que los persas llegan hasta el área de Palestina, el área de Tierra Santa.
Los persas vienen con sus ejércitos y ellos son bárbaros, ellos no creen en un Dios monoteísta. Ellos comienzan a destruir sistemáticamente todos los lugares relacionados al cristianismo. La Santa Sepultura, y no solamente por voluntad propia, sino que son ayudados por los judíos, que también participan de esta campaña en contra del cristianismo. Ellos comienzan a destruir cada uno de estos santuarios que se estaban usando para adorar a Jesús. Ahora comienzan a desmantelarlos, excepto el santuario que se encontraba en Belén, porque allí, mientras ellos entraron, vieron imágenes de hombres de Oriente, y ellos venían de Oriente, vestidos como ellos, y en base a ese honor que se le estaba dando a ellos, fue la única iglesia que ellos no destruyeron. Jerusalén no gozó de la misma suerte, sino que allí sí fueron destruidas las instituciones cristianas. Poco después, aunque los cristianos retomaron el control, en este caso el Imperio Bizantino retomó el control, pero estaba muy débil. Y cuando las hordas musulmanas llegan desde la península arábiga, ellos no encuentran resistencia suficiente para poder defenderse. Y Jerusalén se convierte entonces en una ciudad islámica. En el Corán, el profeta Mahoma, él habla acerca de un sueño que él tiene en una ciudad que no menciona el Corán, en una ciudad en la cual él ascendió al cielo, y su caballo, un caballo alado, ascendió al cielo. Los musulmanes, ya para este tiempo, entonces, aunque Mahoma nunca fue a Jerusalén, entonces ellos identifican a Jerusalén como esa ciudad que no ha sido mencionada por nombre, como el lugar desde donde Mahoma ascendió al cielo. El monte Moria, donde Isaac iba a ser sacrificado, ahora en el Corán es Ismael el que va a ser sacrificado. Este lugar que era santo para judíos era importante para los cristianos, aunque durante estos siglos ellos no habían hecho nada importante allí, ninguna reverencia, ningún lugar especial. Al contrario, es más como un símbolo para humillar a los judíos de que estaba en ruinas el templo. Pero ahora lo vuelven a restablecer los musulmanes y se hace un monumento. El monumento de Omar, como se le llama, no es una mezquita, es un monumento donde tiene la cúpula dorada. Y a pesar de que Jerusalén más adelante es retomada por los cristianos, tenemos los cruzados que venían de Francia, los francos, y venían de Inglaterra. La ciudad se establece un reino, el reino latino, allí en Jerusalén. La forma en que los cristianos trataban a los cristianos, cruel, a los cristianos orientales, y a los musulmanes tenemos barbaridades desde el castillo de Karak y el del castillo de Shobak, que está en lo que se conoce hoy como el sur de Jordania. Se hacían atrocidades. Esa es la oportunidad que tiene Salah ad-Din de entonces él retomar a Jerusalén para los musulmanes. Y cuando ataca a estos hombres que habían tomado inclusive a su hermana, que estaba en una peregrinación para Meca, y la violaron, la mataron, fue horrible lo que sucedió allí. Entonces él llega hasta Jerusalén y sitia la ciudad. Antes de eso, él había ascendido, él estaba en la parte de Galilea. Y cuando él se va a enfrentar a los cruzados deciden hacer batalla en el área de los cuernos de Gitim, en un momento en que el calor era horrible. Y Salah ad-Din escoge la parte más caliente del día. Quema los pastos, hay humo, los cruzados con sus grandes armaduras pesadas, ellos continuaron marchando sin parar en los oasis, ellos estaban sedientos, y entonces los ejércitos musulmanes atacan. La victoria fue decisiva. Después de la victoria de los musulmanes allí en los cuernos de Gitim, el resto es historia. Entonces ellos descienden a Jerusalén, citan la ciudad y le permiten salir, le dan salida libre a todos aquellos que se entregaron voluntariamente. Ellos fueron llevados, escoltados hasta Cesarea, que era el puerto, todavía estaba en manos de los
cruzados y muchos de ellos regresan a sus diferentes países. Después de eso los cruzados tratan de tomar la ciudad. Más adelante, cuando ellos regresan los cruzados, ellos queman inclusive a Constantinopla, cristianos contra cristianos. Y no es de extrañarnos por qué tantos cristianos dejaron la fe cristiana al ver cómo los cristianos de Occidente se estaban tratando unos a otros. Estos cristianos de Oriente, muchos de ellos todavía guardadores del sábado, aquellos que estaban sosteniendo la fe bíblica, fueron perseguidos durante mucho tiempo. Algunos de ellos eran puestos, le exigían un impuesto por el ser cristianos dentro de la hegemonía musulmana que continuó durante los siguientes siglos. Y finalmente el cristianismo casi desaparece de Jerusalén y de esa región hasta nuestros días, cuando todavía apenas tenemos el vestigio de algunos cristianos en aquella ciudad donde todo comenzó.